Buen día, mi nombre es David Felipe Granados. Estudio en el Colegio Alianza Pedagógica en el grado 11, estoy en último año y hoy vengo a hacer un pequeño reportaje, una pequeña reseña de lo que es el libro Basta de Historias de Andrés Oppenheimer. El libro nos habla básicamente de lo que es la diferencia entre los países latinoamericanos y los países en relación con el resto del mundo, las grandes potencias, los que rigen la economía mundial. Hoy vengo a hablarles no solo de mi parte, sino haciendo reportajes a diferentes personas a lo largo de la ciudad, a lo largo de mi recorrido, preguntándoles sobre cómo es la educación y cómo piensan que es ellos, comparando con el libro Basta de Historias. Los invito a que se queden conmigo para que me acompañen. Andrés Oppenheimer es uno de los periodistas más influyentes de la lengua española. Nació en Buenos Aires, estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y luego obtuvo una maestría en Periodismo en la Universidad de Columbia. Fue jefe de la corresponsalía de Miami Herald en México y el encargado de la cobertura del periódico en Colombia, Panamá y otros países. Antes trabajó durante 5 años en The Associated Press y ha colaborado para The New York Times, The Washington Post, The New York Republic, CBS News y la BBC de Londres. Actualmente es el editor para América Latina y columnista de Miami Herald, analista político de CNN en español, conductor del programa de televisión Oppenheimer presenta y autor de los libros Cuentos chinos, Crónicas de héroes y bandidos, Los Estados Unidos de Latinoamérica, México en la frontera del caos y La hora final de Castro. Entre numerosos premios y reconocimientos, fue co-ganador de Publisher de 1987 junto con el equipo de Miami Herald que descubrió el escándalo de Irán-Contras. Recibió los premios Ortega y Gasset del periódico El País de Madrid en 1993, el Rey de España otorgado por la agencia EFE en 2001, el Mario Moores Cavas de la Universidad de Columbia en 1998, el Over East Press Club Award 2002 y el premio Emmy Soundcast de la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias de Estados Unidos en 2005. En 2004 recibió el doctorado honoris causa de la educación de la Universidad Galileo de Guatemala. Andrés Oppenheimer nos habla en su libro Basta de Historias de cómo la educación es la clave principal y fundamental entre la comparación de los países latinoamericanos con los países potencias y que están desarrollados no solo en tecnología ni en ingeniería, sino en ciencia, y porque ellos tienen muchísimo más desarrollo que todos nosotros. Ahí hacía una comparación muy importante, y es que en Latinoamérica las condiciones son mucho más difíciles. No se preocupa en la industria, no se preocupa en la tecnología y en los servicios, que es lo que está moviendo la nueva economía. Latinoamérica se estaba preocupando es por las materias primas, y por eso países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, México, Guatemala tienen tan bajos rendimientos y tan bajo crecimiento anual o porcentual según el Banco Interamericano de Desarrollo o según muchas otras organizaciones que dan estos datos. Andrés Oppenheimer nos muestra todos estos datos y hace las comparaciones de cómo Finlandia, Singapur, China, el mismo Estados Unidos, el mismo Bill Gates en su primer capítulo, que me pareció muy importante, hace la comparación de cómo él, si hubiera nacido en los países latinoamericanos o si hubiera nacido en otra parte del mundo, no hubiera tenido el mismo éxito seguramente. Otro de los capítulos muy importantes que me pareció y me sorprendió, además de India, fue Israel. Yo no consideraba a Israel como uno de los países más importantes en cuanto a desarrollo, pero Israel, de una manera armamentista, si se puede decir así, porque los ejércitos allá son los que crean las patentes para los nuevos diseños y las nuevas ingenierías. En India, el crecimiento de la población media fue muy elevado, acrecentó de un momento a otro en una década más o menos, creando una disminución de la pobreza, aumentando la exportación de buenos ingenieros, de buenos electrónicos, pero todo basado en la educación. China, que lo consideramos comunista, se dio cuenta de que eso no le servía para nada y siguió siendo capitalista, apoyando la empresa privada. Andrés Oppenheimer nos dice en la parte de atrás del libro, para los que lo vayan a comprar, es lo primero que se lee: la educación es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los gobiernos. Él se enfatiza en que la propiedad privada siempre es la que va un poco más adelante y va un poco mejorada, porque los gobiernos en Latinoamérica, sobre todo, han dejado muy potado la parte de la educación y todo lo bueno. Así que vamos a averiguar con algunas personas del común qué piensan sobre la educación y sobre algunos de estos temas.
¿Cómo considera usted su educación? Bueno, pues en general la educación como tal en el país no es la mejor. Durante el transcurso de mi primaria y bachillerato he podido experimentar lo que es estar con profesores malos al mismo tiempo que con algunos profesores muy buenos. En este momento pues estoy en una muy buena institución y por lo tanto la educación ha sido buena. Sin embargo, pues somos conscientes de que no en todos los colegios es así y no en todas las ciudades del país es así. Entonces creo que hay que mejorar muchos aspectos educativos en todo el país. Bueno, al igual que mi compañera Melanie, considero que pues la educación que en estos momentos llevamos en secundaria es sobresaliente con respecto a las demás. Mi educación primaria también fue sobresaliente, aunque también experimenté situaciones regulares con respecto a los profesores, ya que no eran bien capacitados y pues en general ha sido bien. ¿Los maestros, docentes y profesores deben implementar la tecnología para su capacitación o se debe aplicar a los estudiantes? Una de las dos. Pues yo creo que para ambos, o sea, tanto los docentes como los estudiantes deben hacer uso de las herramientas tecnológicas para capacitarse a sí mismos. Digamos, si no hay buenos docentes y los docentes no están bien capacitados, pues los estudiantes no van a recibir un aprendizaje óptimo para su desarrollo. Entonces, si tenemos la oportunidad de aplicar herramientas tecnológicas, sí, yo creo que se debe hacer. Sí, igual la aplicación es importante, pero también la capacitación de los docentes es mucho más importante que la aplicación de las tecnologías para que se pueda llevar un buen aprendizaje. Sin duda alguna, el inglés se ha convertido en el idioma más importante en el mundo, por lo tanto se debe implementar en los colegios del país. ¿Cree usted que se deben traer docentes de otros países con ese idioma o seguir con los actuales? No creo que sea necesario traer docentes de otros países. Con los que existen ya acá dentro del país, en Colombia, pues puede bastar. Hay muy buenos profesores capacitados que han salido del país, han aprendido el idioma y han vuelto para enseñarlo así en las instituciones educativas del país. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que no necesariamente que sea un extranjero nacido de otro país, pero que sepa dominar bien el idioma y haya convivido y lo sepa manejar de modo que pueda enseñarlo bien a sus estudiantes. Pues de igual manera se necesita la preparación de un docente. Una buena preparación es supremamente importante, no necesita que sea de otro país, solo que la preparación sea la indicada para poder transmitir sus conocimientos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo considera usted la calidad de su educación? Propia mía. Bueno, ¿Buena? sí. ¿De qué manera? ¿La considera de que sus docentes fueron buenos o simplemente fue por parte de sus padres? De manera personal, de manera ya del centro de la universidad donde uno sale, la gente ya adquiere educación, esa educación fue representativa para todos los funcionarios. ¿Los maestros, docentes y profesores deben implementar la tecnología para su capacitación o se debe aplicar a los estudiantes directamente? Directamente a los estudiantes. Es muy importante que ellos reconozcan también las labores de esa parte del profesor. Sin duda alguna, el inglés se ha convertido en el idioma más importante en el mundo, por lo tanto se debe implementar en los colegios del país. ¿Cree usted que se deben traer docentes de otros países con ese idioma o seguir con los actuales? No tanto traer docentes, sino que el inglés sea representativo desde la primaria, desde el nivel inferior. Hoy actualmente se está solamente representando en la parte secundaria, en el bachillerato. El inglés debe anunciarse desde un principio de la vida de la persona. En algunos países las patentes y la ciencia se le ha dejado a los militares y ellos han avanzado en el campo más que los mismos científicos. ¿Se debe implementar esto en Colombia? Muchísimas gracias. ¿Cómo considera usted la calidad de su educación? Principalmente tengo que recalcar que estudio en el mejor colegio de Casanare y pues considero que he recibido una muy buena educación. Sencillamente porque me han inculcado muchos valores y aparte de hecho
De ello, el colegio se enfatiza en muchas áreas, no solamente en la parte académica, sino también en lo que ha enfocado la parte personal y en cómo yo puedo desenvolverme en otros campos, como por ejemplo las relaciones con las personas y también aplicar mis conocimientos para que pueda generar un cambio positivo en la sociedad. ¿Los maestros, docentes y profesores deben implementar la tecnología para su capacitación o se debe aplicar a sus estudiantes? Yo creo que todo tiene que ser de forma conjunta, ¿no? Primero se deben capacitar a los docentes porque por medio de ellos nosotros aprendemos. Y pues seguido de ello sí se deben aplicar las tecnologías para que los docentes puedan enseñar a sus estudiantes, porque la tecnología puede ser usada como una herramienta. Y si nosotros como estudiantes aprendemos a usar la tecnología, creo que podremos llegar a lograr muchísimas cosas. Sin duda alguna, el inglés se ha convertido en el idioma más importante en el mundo, por lo tanto se debe implementar en los colegios del país. ¿Cree usted que se debe traer docentes de otros países con ese idioma o seguir con los actuales? Yo creo que en un principio sí sería muy bueno traer docentes del extranjero que hablen perfectamente el inglés, pero ahí viene lo que usted me decía en la pregunta anterior. Es importante la capacitación y con esa capacitación yo creo que los docentes podrían llegar a tener un muy buen manejo del inglés. En algunos países las patentes y la ciencia se le ha dejado a los militares y ellos han avanzado muchísimo más en el campo. ¿Se debe implementar esto en Colombia? Yo creo que es bueno que se lo dediquemos más a lo que tiene que ver con la educación. No está mal que el campo militar avance tecnológicamente, pero creo que sí se ha olvidado mucho la educación y sobre todo la parte investigativa en las universidades de nuestro país. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a usted. Hice un recorrido bastante largo, fui a la triada, estuve en el colegio, hice bastantes entrevistas, bastantes preguntas, tuve que elegir entre algunas de las mejores respuestas para colocarlas en este video de las personas del común a quienes entrevisté. Me dejaron muchísimas conclusiones, mucho que desear, mucho que quitar, mucho querer de erradicar de sus pensamientos. Saber que la gente está tan descontenta a veces de la educación, de que la educación en Colombia no ha sido de la mejor manera posible para crear nuevas personas. Hoy en día estamos viendo un cambio de mentalidad con esto de la política, del proceso de paz, pero la educación la están dejando atrás y es un proceso muy importante. Hablaba aquí un momento Andrés Oppenheimer que el inglés era muy importante, pero en Colombia el inglés es importante para los colegios privados, para los colegios a quienes tienen el recurso necesario, el dinero necesario para contratar profesores, sean extranjeros o sean de acá de Colombia, muy buenos para que sus estudiantes salgan con un nivel mucho más avanzado y tengan como defenderse en las universidades y en su vida cotidiana. Me deja mucho que desear sobre la parte de las patentes. Las personas a quienes les pregunté antes de las entrevistas o durante las entrevistas saben muy poco de estos. Colombia tiene alrededor de 12 patentes anuales comparadas con más de 400 de China o Estados Unidos, y pues deja mucho que decir la parte de la calidad de la educación, del bachillerato en la antigüedad y ahora. Aunque los métodos se han cambiado, el gobierno, sobre todo en las partes públicas, debe implementar mucho. Me comentaba un profesor que el problema era que simplemente de recursos, como lo dice acá, el problema son los recursos de la inversión. Por eso es que los colegios privados que sí le invierten, porque en realidad un colegio es un negocio, entonces los que le invierten a su calidad educativa pues van a crecer. Cuando crecen pues todo crece, pero el gobierno pues está centrado no solo en eso sino en otras cosas y tal vez no le imprime lo necesario para poder llegar al tope que se necesita internacionalmente para que nos vaya muchísimo mejor. Salgamos de vender materias primas, empecemos a vender servicios y a comunicarnos con todo el resto del mundo para vender lo que nosotros somos y lo que nosotros podemos realmente ser. Mostrar y demostrar de que en Colombia también hay Bill Gates.